Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a estar dando lectura a los versículos 9 y 10 y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y una iglesia en victoria dice, amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí está el texto base. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y eso es palabra del Señor. Adora al Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta noche. Yo acostumbro cantar antes de predicar. ¿Puedo cantar antes de predicar? Y yo, aunque todavía gozo de juventud, yo me he quedado en lo que dirían los más jóvenes, los oldies. Pero hay un corito que a mí me gusta y está dentro de las listas de coritos de preferencia. Y yo sé que esta amada iglesia lo sabe. Dice, tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la mar, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor, tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la mar, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor, tu misericordia me ha salvado a mí, tu misericordia me enseñó a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, tu misericordia me ha salvado a mí, tu misericordia me enseñó a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la mar, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia, Señor, tu misericordia me ha salvado a mí, tu misericordia me enseñó a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, tu misericordia me ha salvado a mí, tu misericordia me enseñó a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí, tu misericordia me ha salvado a mí, tu misericordia me enseñó a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Y a su nombre toda la gloria, amada iglesia. Somos un pueblo que ha alcanzado misericordia e identidad en Cristo. Un pueblo que ha alcanzado misericordia e identidad unidos a Cristo. Cuando vamos a la epístola de Pedro, de Primera de Pedro, hay varias cosas muy particulares y muy prácticos para la iglesia del Señor y aún en estos tiempos. Esta epístola es una epístola conocida como una epístola de esperanza, de ánimo, de motivación. Y es que cuando vamos al contexto, al trasfondo de lo que está ocurriendo aquí, particularmente
a esta amada iglesia a quien le escribe el apóstol Pedro, están pasando por momentos sumamente difíciles. La iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo maltratada, y era una iglesia que necesitaba una palabra de esperanza. Era una iglesia que necesitaba una palabra que los levantara, una iglesia que necesitaba un confort, una palabra que consolara y también les ayudara a fortalecerse en el Señor. Pues Pedro le escribe a una iglesia donde el panorama en la que ellos se encontraban no era la mejor. Estaban sufriendo, como bien les dije, estaban pasando por pruebas, por tribulaciones, estaban siendo perseguidos, sino por cualquier cosa. Estaban siendo perseguidos por haber decidido seguir a Cristo, estaban siendo perseguidos por haber decidido seguir al Señor, estaban siendo perseguidos a causa del evangelio de Jesucristo. Y eso trajo un momento de tribulación a la iglesia, confusión, y es en medio de eso donde el apóstol Pedro dice la palabra. Y cuando vamos al contexto, Pedro, inspirado por el Espíritu, se da la tarea a escribirle a esta amada iglesia en una edad avanzada, porque se entiende que Pedro se encontraba ya próximo por partir con el Señor, estaba próximo por entregar su vida al Señor. Y Pedro, ante lo que está ocurriendo, se siente movido por el Espíritu Santo para hablar a esta amada iglesia, para animar a esta amada iglesia, para alentar a esta amada iglesia con unas palabras, aleluya, unas palabras de poder, unas palabras de recordatorio, a instar a la iglesia a continuar caminando enfocados en aquel en quien ellos habían creído. Por lo tanto, inspirado Pedro, las palabras de ánimo y consolación giraban en torno en recordarle a esta amada iglesia la importancia de mantenerse firmes, de mantenerse constantes y enfocados en el Señor. Es por eso que cuando nosotros recorremos los primeros versículos, antes del versículo 3, encontramos al apóstol Pedro hablándole a esta amada iglesia dentro de lo que estaban viviendo. Le está alentando, pero le está hablando sobre la importancia de mantenerse enfocados, aleluya, decidiendo y queriendo y persiguiendo seguir creciendo en el Señor. Si eso lo vemos en los primeros versículos, donde él está hablando sobre lo de la leche espiritual que debemos desear como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Es tiempo, en tiempos de persecución, de dificultad, es importante que la iglesia, dice el apóstol Pedro a esta iglesia, que se mantenga enfocados en lo que tienen, aleluya, como prioridad, que es el crecimiento, enfocados con lo que es prioridad, que es el avance de la iglesia en medio de los tiempos, a pesar de todo lo que se pueda levantar. Y con eso presente, el apóstol Pedro se da la tarea. En los primeros capítulos vemos a Pedro alentando a que ellos continúen caminando, a que continúen, aleluya, luchando, a que continúen, aleluya, prosiguiendo, caminando en pos de Cristo, pero no solo caminando y mirando, aleluya, al Señor y manteniendo su mirada firme, sino que se sostuvieran en la roca inconmovidos que es Cristo Jesús. Esos son los versículos que prosiguen antes del 10. Les necesito hablar del contexto antes de entrar a los capítulos, más bien a los puntos principales. Y le dice a esta amada iglesia, en medio de tiempos de persecución, en medio que para ellos era un tiempo histórico, así como este tiempo es histórico para nosotros, así como ese tiempo era crucial, un tiempo de prueba, un tiempo que desafiaba a la iglesia, tal y como nuestros tiempos en donde la iglesia se encuentra desafiada, le dice el apóstol Pedro, es importante que se mantengan mirando a Cristo, pero no tan solo mantente mirando. Él dice, mire, afirma tus pies sobre la roca en medio de los tiempos en que están viviendo. Y les recuerda que la vida cristiana, el caminar del creyente, la vivencia de la iglesia depende completamente, aleluya, de su relación. Depende completamente del vínculo
Cristo, con el Señor. Es Cristo quien mantiene sostenida a la iglesia. Es Cristo quien mantiene firme a la iglesia. Es Cristo a quien nosotros podemos guardarnos en tiempos de necesidad. Y es con eso presente, le dice Pedro, el enfoque es Cristo, no es la persecución. El enfoque es Cristo, no es la situación. El enfoque es Cristo, no es la prueba ni la dificultad. Es Cristo donde tienes que poner la mirada, dice el apóstol Pedro. Así que en las palabras de ánimo del apóstol Pedro consistía en tratar de alentar a la iglesia, pero también concienciar a la iglesia a la importancia de mantener su mirada fijo en Cristo y su vida firme en Cristo. A mí me parece que las palabras del apóstol Pedro se hacen pertinentes en nuestros tiempos, porque sí estamos viviendo, como les dije, tiempos de grandes desafíos. Yo creo que los tiempos más que nunca anuncian que el Rey de Reyes viene por la iglesia. Decía en estos días, me parece que ya no es solo que anuncia, grita el tiempo que el Rey ya viene. Me parece que su voz está más cerca que nunca. Que si en esos tiempos estaban esperando a Cristo, porque el apóstol Pedro está enfocado en mantener a la iglesia percibido, mirando, sabiendo que nuestro Redentor en cualquier momento viene a buscar a la iglesia. Por lo tanto, con eso presente, nosotros como iglesia, en estos tiempos como en tiempos pasados, el Señor está hablando sobre la importancia de mantener nuestra vida, sobre la importancia de mantenernos firmes, sobre la importancia de poner en prioridad nuestra vida y relación con el Señor, porque hay temas que son cruciales para la iglesia y entre ellos es Cristo, solamente Cristo. Así que nuestros tiempos no solo anuncian, sino nuestros tiempos confirman que el Redentor viene. Y es por lo tanto, es por esa razón que nosotros como iglesia más que nunca debemos estar preparados para ese gran momento. No es tiempo de claudicar, no es tiempo de desanimarnos, no es tiempo de desalentarnos, no es tiempo de desenfocarnos, es tiempo de estar apercibidos, es tiempo de afinar nuestra mirada, es tiempo de levantarnos, es tiempo de hacer lo que no estamos haciendo, es tiempo de afirmarnos en el Señor. En vez de claudicar, en vez de dejarlo liviano, en vez de fluir con los tiempos, es tiempo de estar apercibido. A mí me asustan estos tiempos. No sé si estos tiempos le asustan a ustedes. Pero a mí me asusta este tiempo. Cuando tiene hijos, cuando tiene familia, cuando miras alrededor, cuando mira a la gente con quien tú trabajas, cuando mira a la gente alrededor. A mí me asusta este tiempo. Pero me asusta más ver una iglesia acomodada. Me asusta más ver una iglesia conformada al tiempo. O sea, me asusta más escuchar a un creyente decir, mira, uno no lucha con este tiempo, sino uno convive con este tiempo. En verdad, en serio. Para los que no han entendido, la iglesia no pertenece a este mundo. La iglesia no es de este mundo. Y aquellos que estamos en Cristo sabemos que vamos de pasada, pastor. Estamos peregrinando en este mundo. Vamos de pasada en este mundo. Por lo tanto, las cosas que debemos de experimentar en este mundo no deben ser más fuertes ni más grandes que el Dios al que servimos. Sino no podemos mirar las cosas como si fueran mayores que el Señor, aleluya, que transformó y rescató nuestra vida. No. Tenemos que mirar los tiempos como tiempos que definen que nuestro día se aproxima y nuestro Rey nos viene a buscar. Al contrario de conformarnos con este tiempo. Mira, yo no tengo problemas con muchas cosas con las que estamos pasando, con las que la gente está adoptando. Mi problema es con las cosas que se adoptan en estos tiempos, que le dan prioridad a esas cosas más que a Cristo.
Y tengo que hacer pausa, tengo que dejar que el Espíritu Santo, aquí amansoa. Yo tuve una lucha para llegar aquí, pero esta palabra yo la dejo aquí. Yo no tengo problema con que nos cuidemos. Yo no tengo problema que prosigamos a seguir creciendo en otras cosas para poder rendir mejor, no sé, en áreas diferentes de la vida. Mi problema y mi preocupación es que a veces en estos tiempos lo que uno ve ampara más el tiempo que nosotros lo dedicamos a otra cosa que nuestra vida y relación con Dios. ¿Por qué me preocupa? Porque el Señor viene a buscar una iglesia preparada, listada, lista, llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia enfocada, firmada, aleluya, sobre la roca. Él viene a buscar esa iglesia. No una iglesia que Él no viene a buscar gente que solo tradicional o ritualmente llegan a la iglesia. Porque aunque a mí me puedan engañar, Dios conoce el interior del hombre. Aunque a mí me puedan impresionar, no creo que a Dios le podamos impresionar mucho. Por lo tanto, nosotros no podemos conformarnos, no podemos dejar que las situaciones dominen nuestro caminar, sino que tenemos que enfocarnos, aleluya, en lo que el Señor nos está diciendo por su palabra día tras día. Entre ellos, aleluya, mantén tu mirada en Cristo. Al contrario de desanimarnos o desenfocarnos, el Señor está esperando, aleluya, que nos afirmemos en el Señor, porque el fundamento de nuestra vida como creyentes se llama Jesucristo. Si hoy podemos celebrar, si hoy podemos levantar las manos, si hoy podemos darle las gracias al Señor, pastor, es gracias a Cristo. O sea, es Cristo. Si hoy podemos continuar caminando, gustar de muchas cosas de las que tenemos, es por Cristo, iglesia. Es Cristo, es la razón de ser de nuestra vida, Cristo. Si somos pueblo y si hemos alcanzado misericordia, ¿es por quién? Por Cristo. Es Cristo. Pedro le está diciendo a la iglesia, mira, volvamos al fundamento, a lo fundamental. Al 1 más 1 es 2. O sea, vamos a lo básico. Lo básico en la vida del creyente es que entendamos que es Cristo. Nadie más que Cristo quien necesito en mi vida. Es Cristo. Que Él está hablando, enfocando a la iglesia. Así que cuando vamos al versículo 10 de nuestro texto base en esta noche, debemos entender que la intención del Espíritu Santo es enfocarnos a no olvidar lo que es básico, la obra y el privilegio que tenemos en Cristo. De eso está hablando el apóstol Pedro en el versículo 3. Él está hablando de la obra de Cristo, lo que hizo Cristo y el privilegio de la iglesia a través de Cristo. Y le recuerda a la iglesia porque me parece que a veces necesitamos ser recordados. Necesitamos ser recordados. Entonces, cuando miramos aquí, debemos mirar este texto como una palabra en la que Dios está inspirando por medio de su Espíritu a la vida del siervo para recordarle a la iglesia lo básico. Y cuando va recordando, mira, le dice, mire, vamos a recordar porque es necesario recordar. Otros dirían, pero ¿por qué tenemos que recordar algo que es básico si yo sé que si mi vida depende de Cristo? ¿Por qué me tienen que decir si es que yo lo sé? O sea, y uno ve en varias ocasiones cuando vamos a esta forma en que Dios trata de volver a refrescarnos las memorias. Vemos en ocasiones que Dios vuelve a repetir lo mismo, y a mí me parece escuchar al apóstol Pablo, dice, le vuelvo a repetir las mismas cosas. Las mismas cosas porque son necesarias. La misma cosa porque la misericordia de Dios está enlazada a su amor.
Porque si hay algo que Dios anhela es que nosotros podamos no solo proseguir, sino llegar hasta el final. O sea, si hay alguien que va a nosotros, es el Dios del cielo. O sea, porque es que nosotros no vamos solos, sino con el acompañamiento del Espíritu Santo y el poder de Cristo que está en nosotros. O sea, si hay algo que le interesa a Dios, es que nosotros tengamos claro la importancia de la palabra, que vuelva a recordarnos una vez más, no para resaltar cosas negativas, no, porque hay personas que les gusta recordar cosas del pasado para resaltar lo negativo y desafortunadamente viven cautivos en su pasado. Y si ese es su caso hoy es el día del Señor. Hoy el Señor te puede hacer libre de tu pasado. Hoy Dios te puede sanar de tu pasado. Hoy Cristo puede restaurar tu vida de tu pasado. Hoy Cristo puede transformar tu corazón. Y ese lamento lo cambia en gozo. Y esa tristeza tiene que irse en el nombre de Jesús. Y ese lamento no existirá más, porque en Cristo todas las cosas son nuevas, son transformadas, son restauradas y son libertadas por el poder, aleluya, de Cristo. Así que nos recuerda no para recordar cosas negativas, sino para resaltar aquellas positivas, porque en medio de las circunstancias y los afanes, y a veces los momentos buenos, porque la gente habla de los momentos difíciles que logran abrumar a uno, nos sobrecargan, a veces nos desenfocan, ¿verdad? Pero las cosas buenas también desenfocan a la gente, a veces le gusta tanto. Es como cuando le dan un buen dulce y no lo quieren soltar, o cuando le dan un pedazo de bizcocho de cumpleaños, no le pasa. Cuando te dan un buen pedazo de bizcocho de alguien que de verdad tiene tiene manos benditas, de esas que son mojaditas con sabor a almendra. ¿Le ha pasado? Yo siempre digo que no hay bizcocho como el de Puerto Rico. Lo de allá afuera es imitación. Puerto Rico hace el mejor bizcocho. Y cuando estamos ahí, todo sabor a almendra, y si tiene pedacito de almendra adentro, ahí te digo que eso, como diría el americano, hits the spot. Eso es lo que es. Y que cuando te dan el bizcocho y tú estás a dieta, tú le das un pedazo a los que están ahí acompañándote, pero tú dejas un pedazo en la nevera. Porque eso es lo bueno del bizcocho boricua. No se endurece rápido. Pasan 3 días y si está bien mojado, sigue mojadito. Y después para guajear tú le cortas el pedacito, ¿verdad? Y cada vez, si estás en la casa, pues te entretiene de pedacito en pedacito. Y después lo cortas finito para guajear, porque está a dieta. Pero después durante el día te cortaste como 4 y 5 pedazos. Las cosas buenas a veces también distraen. Nos entretienen, nos envuelven de tal manera que nos gustan. Y comenzamos a desenfocarnos. Y Dios tiene que volver a recordarnos. El Señor tiene que volver a recordarnos por la palabra. De que nuestro tiempo aquí está contado. Y de que hay algo que está ocurriendo en la dimensión invisible que nosotros no estamos viendo en el reino. Hay cosas que se están preparando y Dios viene a recordarnos, a volver a recordarnos cosas no negativas, sino a recordarnos cosas buenas. Él comienza a recordarnos qué cosas. Él comienza a destacar aquellas cosas, esas virtudes de las que Dios, aleluya, ha hecho en tu vida, que nadie más la puede hacer. Tú sabes, esa historia que cuando tú las cuentas ni sabes cómo explicarlo, pero tú sabes que fue Dios. Abakirra Mahaya. Yo estoy en el versículo 10. Lo que pasa es que no voy a ir textual palabra por palabra. Yo le estoy hablando con qué espíritu le escribe el apóstol Pedro. Él está repitiendo algo que ya sabían. Él está hablando del proceso salvífico que habían experimentado la iglesia, que hemos experimentado nosotros.
Él le dice cosas que ya sabían, pero le vuelve a repetir a esta amada iglesia cosas buenas. Le vuelve a recordar lo bueno de la experiencia que han tenido en el Señor. Él no le recordó algo malo. O sea, él no le habló de algo triste, sino le está hablando de un evento poderoso. ¿Quién no recuerda el día que se convirtió? ¿Quién no recuerda el día que abrazó a Cristo? ¿Quién no recuerda el día que el Señor se paró en el camino y que tu vida no quedó igual? Él está hablando de ese día maravilloso, lo que ocurrió. Y le está diciendo a la iglesia, mira, le vuelvo a recordar, o sea, él está diciendo, estas palabras le parecen familiar, son similares a las anteriores. Este proceso ustedes las conocen, pero tengo que volver a recordarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos por este mundo se nos olvida cosas que son esenciales, que tenemos que tener presente, no para mañana, sino para hoy. ¿Entendieron, iglesia? Es para hoy, dice el Señor. O sea, la palabra es para hoy, le está recordando hoy, dice el Señor. Es hoy. Es hoy que debemos entender, aleluya, las virtudes, el poder, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Porque cuando llegue el momento difícil, ¿saben que va a llegar el momento difícil? La iglesia sabe. Una iglesia que conoce la palabra sabe que va a venir un momento difícil. Y nosotros, la iglesia de Dios, creemos que hemos de pasar los principios de dolores. ¿Cuántos están preparados para el tiempo difícil? María no se compara. El terremoto tampoco. La pandemia queda chiquito. Y lo último que pasamos, ni le llega hasta ni al dedito del pie. La iglesia tiene que pasar por un tiempo profético. Y ese tiempo será un tiempo de más desafíos. Y entienden que estos tiempos son malos, porque yo siempre le digo a la gente, estamos viviendo tiempos malos. ¿Cuántos sabemos que estamos viviendo tiempos malos? Estos tiempos no son buenos. Defínenlo como dice la palabra del Señor. Este tiempo son tiempos malos. Y los tiempos malos son aquellos que definen y alerta a la iglesia, aleluya, a caminar, para que podamos caminar como corresponde. Para que cuando venga el momento difícil, dice el apóstol Pedro, volviendo al momento en que le está exhortando, mire, la importancia de recordar estas cosas es que cuando venga el momento difícil lo podemos mantener firme en el Señor, nos podamos mantener de pie. Y que cuando venga el momento difícil podamos recordar las grandezas. ¿Para qué? Para después declarar a lo mejor, como dijo el salmista, en los momentos en donde estamos abrumados, donde no entendemos, donde estamos confundidos, donde la circunstancia no cambia. Cuando yo llego a mi casa y las cosas están iguales, y cuando llego a mi trabajo es lo mismo y sigo luchando con lo mismo. Cuando venga el momento difícil pueda yo mirar al cielo y pueda recordarme a mí misma: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no me olvides ninguno de sus beneficios. Dime que no es importante recordar. No te olvides de ninguno de tus beneficios. Los beneficios, ¿cuáles dijo el salmista? Mira que fue Él fue el que perdonó todas tus iniquidades, todos tus pecados, Él las perdonó. Y no solo eso, día tras día, cada vez que te arrepientes, ¿cuál es el privilegio y la bendición que tenemos en Cristo? Que Él nos perdona nuestros pecados. Porque si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Recordar se hace vital. Y el apóstol Pedro está recordando, mire, esto es importante. Esto es importante, que puedan entender y escuchar lo que Dios les quiere decir. Lo mismo
que han sido salvos, que han sido rescatados, así que volver al pasado se hace necesario porque Dios entiende que es necesario. No es la primera vez, Dios siempre ha recordado durante a pasar de los tiempos a la iglesia, a su pueblo santo, las promesas, su grandeza. Él siempre le ha recordado a la iglesia y a su pueblo las cosas necesarias del reino para que nosotros podamos movernos, orientarnos y funcionar en el reino como corresponde. Así que Dios nos recuerda, aleluya. Él recuerda constantemente, pero le gusta recordarnos que Él fue el que nos sacó, que Él fue el que nos salvó, que fue Él. Aleluya, porque recordarlo es recordar su poder, su grandeza, lo que Él ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que continuará haciendo. ¿Cuántos saben que el Señor tiene promesas aún por cumplir y las cumplirá a la gloria de su bendito nombre? Porque Él es fiel, porque Él es inmutable, o sea, Él no cambia. El hombre cambia, pero Él no cambia. Él sigue siendo el mismo y lo que promete, lo que dice, Él es fiel para cumplir. Solo cuando Él habla por su palabra es que se va a cumplir. Se va a cumplir. Dijo Cristo que no habrá un signo, ni punto, ni coma, ni tilde, que no se cumplirá. Se va a cumplir. Aleluya. Solo le recuerda palabras que ya sabían, pero que era vital que entendiera. Palabras que habían de cumplirse, pero había que decirlo. Y Él, inspirado Pedro por el Espíritu, lleva a la iglesia no solamente a recordar, sino a mantener su mirada enfocado en lo que es esencial. ¿En qué? En los beneficios, en la obra de Dios, aleluya. Esa obra misericordiosa manifestada en nuestra vida por medio de Cristo. Y hace una comparación, me encanta. Cristo, a mí me gusta porque si Pedro fuera boricua, mira, y él hace una comparación. Él dice, mire mi gente, hay que recordar algo y no lo pueden olvidar, y yo vengo a decirle antes de partir de este lugar, no puede decir que nadie te lo dijo. No puede decir, iglesia, que nadie te lo dijo. Pero déjame refrescarte la memoria. Dice Pedro, mira, es importante que recordemos el poder. Es importante que recordemos en la circunstancia el poder de resurrección, el poder de transformación, el poder que rescató tu vida y te sacó del hoyo, dice Él. Es importante que puedas entender, aleluya, que en el proceso en la que pasaste, que a veces se te olvida, es importante que entiendas el antes y después. Que antes tú no eras pueblo, sino tú no eras pueblo, tú eras un pueblo lejano. Dice otras traducciones, tú no eras nadie. Si te dije, si fuera boricua. Antes de Cristo tú no eras nadie. No tenías valor. Tú no eras nadie, no servías. Nadie ni siquiera te consideraba. Nadie ni siquiera te contemplaba. Nadie, todos al mirarte pasaban por alto quién tú eras porque no eras nadie. Era un pueblo sin nombre. Era un pueblo sin valor. Eras nadie. Él dice, pero espérate, déjame llevarte a que puedas entender la grandeza. Pero uno dice, ¿qué grande es eso? El día antes tú no eras nadie. Tú eras lejano, tú estabas lejos de Dios. Tú ni siquiera podías estar cerca de Él. Eras mi merecedor, dice el apóstol Pedro en otras palabras. Tú eras lejano. Y tú eras lejano, y como eres lejano y no tenías ningún valor, no tenías derecho de que Dios tuviera misericordia de ti. Eras mi merecedor de la misericordia, de la gracia de Dios. No solo eso, Él le dice, mira, eras un pueblo sin identidad. Era un pueblo que andaba sin rumbo. Era un pueblo sin esperanza. Era un pueblo, aleluya, sin Dios, sin camino. Era un pueblo que ni siquiera sabía dónde estabas
parado. Pero dice él, mira, vamos a hacer el contraste, eso era antes, pero hoy, luego de haber abrazado a Cristo, dice el apóstol Pedro, antes tú eras pueblo que no tenía valor, no eras nadie, eras inmerecedor de la gracia y de la misericordia, no tenías identidad, andabas sin rumbo, sin esperanza y sin Dios, pero al abrazar a Cristo, dice la palabra, hemos alcanzado misericordia por la sangre de Cristo. Por la sangre, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 12, 13. Donde inspirado también y movido por el Espíritu, porque que el Señor está tan bien sincronizado y estratégico. Pedro por un lado predicando una misma palabra que el apóstol Pedro por otro lado, y están diciéndole al pueblo, antes eran extranjeros, antes estaban lejos de Dios, era un pueblo sin valor y sin nombre, y no eran nadie, pero vino Cristo, llegó Cristo y se paró en tu camino y abrazó y no solo eso, extendió los brazos para que viniera a abrazar y pudieras, aleluya, aceptar una grandeza que el ser humano aún hoy no entiende: la misericordia de Dios. Misericordia inmerecida, misericordia que no mide edad, no mide raza, no mide estatus social. Misericordia que está para el pobre como el rico. Misericordia que está para los puertorriqueños como los chinos y los africanos. Misericordia que se extiende al que Dios quiera extenderle, aunque la gente no lo entienda. Aunque no lo entienda. Éramos inmerecedores. Él dijo, aunque tú no lo entiendas, no se te olvide que tú también eras inmerecedor. Aunque tú no lo entiendas y lo mires una y otra vez porque lo hace, no lo critique, no lo señale, sino se luce, no, porque la misericordia también se extiende para con él. Yo tenía una compañera de trabajo que me gusta, una colombiana, que me llamaba doña, y yo le decía, ¿por qué me dices doña? Me sentía ofendida. No, eso no, me decía por respeto. Para ellos doña es como señora. Que tampoco quería que me llamaran señora, pero como quiera me llamó doña. Peor, pero como quiera. Trabajaba con una compañera que cuando de camino iba al trabajo me dice, ay, Amy, yo pasé un momento difícil, es una hermana en la fe. Yo, ¿qué pasó? Mire, estaba aquí transitando por tal lugar y cuando fui pasando había alguien bien grosero en el camino y comenzó a decirme cosas y a lanzarme cosas y me paró en algunos dedos de la mano. Y cuando yo vi a la persona, sentí cuando el Espíritu, yo iba a reaccionar y sentí cuando el Espíritu decía, yo también morí por él, yo también morí por ella. Mi misericordia también se extiende para con él. Pedro le está diciendo, mire, antes no tenían valor, pero hoy sí tienen valor. Y es gracias a Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Dios te alcanzó el día que abrazaste a Cristo. Y dice, mira, en Cristo cosas extraordinarias acontecieron en tu vida. Cosas extraordinarias sigue aconteciendo en tu vida. Y él dice, mire, cuando vino Cristo, la iglesia tiene que entender que cuando llegó Cristo y Cristo comenzó a operar en nuestra vida y continúa siendo la roca y el fundamento de la iglesia hoy. Dice, cuando Cristo es el centro, cuando Cristo es el fundamento, cuando Cristo es el centro, cuando Cristo es nuestro Señor. Antes no eran nadie, pero ahora somos pueblo adquirido por Dios. Él dice, no solamente la misericordia te alcanzó, sino, aleluya, junto con esa misericordia vino una posición divina. Dios te escogió, no fue el hombre, no fue que te recomendaron, no fue que alguien te refirió. Dios te escogió, fue Dios quien decidió escogerte. Fue Dios. Así que nuestro privilegio en Cristo consiste, aleluya, en que Dios nos escogió. Que somos un pueblo adquirido, que somos su posesión, dice otras traducciones, que dice que somos pertenencia de Dios.
Después me pregunto por qué andamos sin Dios a veces. Y me explico, no quiero ser dura. Cuando nosotros hacemos cosas sin consultarle a Dios, andamos comportándonos como si no tuviera Dios. Cuando nosotros no le dedicamos tiempo al Señor, nos comportamos como éramos antes. Caminamos y nos comportamos, nos dirigimos como si no tuviéramos Dios. Cuando nosotros no hacemos de Dios nuestro primer lugar, no le damos el primado en las cosas que hacemos, nos comportamos como un pueblo que no tiene Dios. Pero un pueblo que tiene a Dios, que tiene a Jehová como Dios. Es un pueblo que ha entendido, aleluya, que no se pertenece a sí mismo, sino que su vida, aleluya, ya pertenece a un Dios soberano, todopoderoso por medio de Cristo. Es una iglesia que reconoce que su vida, que el señorío, que la gobernanza, que el dominio, aleluya, lo tiene Cristo sobre nuestra vida. O sea, significa que cuando yo me muevo y yo me comporto, yo tengo que tener presente, aleluya, que yo tengo dueño y mi dueño espera que yo me comporte y me conduzca como Él quiere, como a Él le agrada, conforme a su voluntad. Yo entro en la práctica a veces cuando voy a hacer algo, yo digo, al Señor le gusta esto. Antes de tomar una decisión en algo, sobre algo, a veces tengo que decidir rápido. Dios espera que yo lo haga así. Aun cuando me dirijo a la gente, Dios espera que yo me dirija así. No solamente en la iglesia, fuera. Dios espera que mi representación de Él, porque somos embajadores del reino. Somos siervos del Dios Altísimo. Siervo significa que no nos pertenecemos a nosotros. Tenemos dueño y nuestro dueño nos ciñe. Y lo que Él diga, eso es. Lo que tenemos que decirle a Él es: usted mande y yo voy. Por lo tanto, le está diciendo Pedro, mira, esto es importante que lo recordemos en nuestros tiempos, aún en las dificultades, porque las dificultades los momentos, hay momentos que te pueden desenfocar. Es importante que donde quiera que tú pises, reconozca que tú no te perteneces, reconozca que tú no te ciñes, sino que tú tienes dueño y tú le perteneces a un Dios que es soberano y que está esperando algo de parte de sus hijos. Adquirido por Dios, posesión de Dios, transformado por la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo que nos sella. Alaba a Dios que vive. Sellados por el Espíritu, investidos por el Espíritu. ¿Pero por qué? Porque eso es un privilegio de parte del Dios del cielo cuando aceptamos a Cristo. Si en el momento que aceptamos a Cristo nos somos sellados. Por eso es que nosotros, cuando Satanás trata de acercarse, es lo que ves aquí. Yo decía a un grupo de jóvenes que están en un proceso de bautismo y próximamente están para bautizarse. Yo dije, cuando Satanás te ve, lo que ves es el sello. ¿Qué sello? Yo dije, como cuando tú vas al supermercado y compras un paquete de agua y te dice, espérate, eso hay que ponerle paid. Eso tiene que decir comprado. Cuando Satanás no mira, hay un sello que dice comprado con la sangre de Jesucristo. Privilegios, le dice el apóstol Pablo. Al abrazar a Cristo, al venir a Cristo, ya no son un pueblo sin nombre, sin dirección y sin Dios. Son un pueblo adquirido, le pertenece a Dios, aleluya. Y ha sido transformado no por cualquier persona, por Cristo, por el poder de Cristo, por su sangre. Su sangre no solamente te transformó, sino el primer paso fue que te compró y te selló, aleluya, con el sello del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para cubrirte y cobijarte bajo la protección divina, porque somos pueblo, nación santa, somos pueblo de Dios. Antes andaba sin rumbo, sin esperanza, hasta que la misericordia
nos alcanzó, nos salvó. Y no solo eso, nos posicionó. Alaba a Cristo porque te posicionó. O sea, antes, a lo mejor andaba sin propósito de vida, sin norte. Déjame decirle, amados, tenemos propósito divino del cielo. Tenemos un plan de trabajo que el Señor nos trazó ya. ¿Sabe? Hay algo que el Señor está esperando de parte de quienes Él ha adquirido como pertenencia. ¿Cuántos lo saben? Es bueno que lo sepamos, porque saberlo es el primer paso. Luego es hacerlo. Yo siempre digo, nosotros no fallamos en el saber, es en el hacer. Eso es bíblico. Y es entonces cuando escuchamos a Dios hablando, no hay que pedirle al Señor, mira, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir como pueblo. Que cuando la gente me vean, dicen, no, esa es escogida, esa es separada, esa no es igual, hay algo diferente en ella. Ahí se ve, hay algo particular que hay que preguntarle, es que hay algo diferente. Y es que cuando nosotros estamos en el Señor, esa separación se da en el momento en que el Señor dijo, mire, yo te escogí a esta persona, a esta es la que quiero, a este es al que quiero, aleluya, para que sea parte de mi pueblo adquirido. Pero no solo, mira, el plan de trabajo el Señor lo traza muy bien para que nosotros tengamos no solamente propósito, aleluya, en esta tierra, sino que nosotros podamos entender cuáles son los pasos que debemos seguir en el Señor. O sea, antes éramos pueblos sin norte y Dios nos dio norte. Antes éramos pueblos que dice el apóstol Pedro en la traducción que a mí me gusta, que era nadie, pero ahora tiene identidad en Cristo. Y esa identidad viene con un privilegio, pero viene con una gran responsabilidad. Nuestra identidad, el privilegio que tenemos en el Señor, nos da identidad. Pero el privilegio que tenemos en el Señor nos da una gran responsabilidad. En tiempos en los que estamos viviendo, el Señor está llamando a la iglesia a la acción, a su pueblo a la acción. Le corresponde a su pueblo, no le corresponde a otros. A veces yo digo, ¿por qué lo hace el mundo? O sea, yo miro alrededor y yo digo, el mundo hace tantas cosas, dice a favor del menesteroso, dice a favor del huérfano, dice a favor del necesitado, dice a favor del que está caído, dice a favor del que más necesita. Y yo digo, yo me frustro también y yo digo, Señora, pero que eso le corresponde a la iglesia. Llegar al confinado, llegar al menesteroso, al pobre, al desnudo, al abandonado, le corresponde a la iglesia, al huérfano, que sepa que hay alguien que dice, aunque tu madre y tu padre te dejare, Jehová con todo te recogerá. Le corresponde a la iglesia tiene una gran responsabilidad junto con el privilegio que tenemos en Cristo, que va más allá de llegar a la iglesia, amados. Que va más allá que levantar manos al cielo. Qué bueno es adorar a Dios, yo lo sé. Yo brinco, yo casi nunca me quedo estable en una losa. Yo brinco, yo me gozo. Si mi abuelo viviera me dijera, hija, él me diría, hija, quédate quieta. Yo brinco, yo me gozo, yo levanto manos al cielo. Yo vivo agradecida de mi Dios. Yo vivo agradecida por lo que Dios hizo. Yo vivo agradecida por la transformación. Yo vivo agradecida porque cuando nadie me vio, Dios me miró. Cuando yo no tenía valor para con nadie, Dios me dio valor. Cuando nadie quería darme algo, ni sentarme a la mesa, Él me sentó. Y no solo me sentó en cualquier mesa, sino me senté con el Rey de Reyes. No, mire, agradecida y que disfruto adorar a Dios. Es bueno, la adoración es necesario y es parte de nuestra vida espiritual y es parte de nuestra cultura como iglesia. El himno nacional americano lo tienen los americanos. El boricua, aquí el mundo, la tierra canta el himno nacional de Puerto Rico y la iglesia alaba y adora. Cada canción va dirigido en exaltar a aquel que es el dueño de nuestra vida.
Por lo tanto, adorarle es parte de nuestra cultura como iglesia, es parte de nosotros como pueblo de Dios, como nación santa, como separados, como la familia del Señor, pero no es suficiente. No es suficiente, es parte. No es la responsabilidad. Porque yo puedo no adorar al Señor a lo mejor de forma en la que lo hago. Y como quiera cumplir con lo que Dios me está pidiendo. Aunque la alabanza y la adoración, la alabanza son diferentes para todos, es necesario, pero no es aquello que Dios está esperando del pueblo. O sea, el privilegio que tenemos en Cristo viene con una responsabilidad, y es que dice el apóstol Pedro, después de hablar de forma comparativa de dónde estaba, después de recordarle al pueblo, aleluya, de las virtudes, del poder de Dios en medio de las circunstancias, porque había de fortalecer y ayudarle a mantenerse enfocado. Pedro dice algo sumamente importante, aleluya, a este pueblo, a esta iglesia, y los invita a mirar el presente. Ya no son esclavos del pecado, ya no pertenecen a las tinieblas, no, ya son otro pueblo, y como son otro pueblo, no son, aleluya, de este mundo, sino han sido escogidos por Dios. Así que lo que Dios está esperando es que el creyente reconozca que tiene una posición especial. En otro tiempo, o solamente un grupo en particular tenía el privilegio de poder acercarse a Dios, de poder servir a la mesa, de poder servir en las cosas, aleluya, que tenía que ver con la ceremonia, y que tenía que ver con aquellas cosas designadas en la consagración con Dios. Pero hoy, en nuestra posición presente en el Señor, tenemos el privilegio libre y acceso al Dios del cielo. No tengo que esperar a otro para servir al Rey, sino que lo puedo hacer yo por mí misma, para exaltar el nombre del Rey de mi vida. Pedro está diciendo, como pueblo escogido, no solamente, aleluya, hemos sido separados, somos real sacerdocio. Él dice, mire, como sacerdotes reales, puedes acercarte libremente al Señor. Puedes acercarte no solamente a levantar manos y adorar, aleluya, su nombre, sino a invitar al prójimo a que se acerque a las puertas del cielo y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Él está diciendo, mire, tiene un privilegio que antes no había tenido. Tiene el libre de acceso, aleluya, a la presencia del Señor. No solamente, aleluya, para que te goces al saberlo, sino para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Para que puedas presentarte al Señor como Él está esperando que te presente en espíritu y en verdad. Y que puedas traer a otros al camino del Señor. Que pueda dar a conocer al Señor, aleluya, que te salvó, que te rescató, que te levantó y que te restauró. Ser pueblo de Dios significa que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, el propósito principal de nuestra nueva identidad es proclamar el evangelio de Jesucristo, es dar a conocer a Jesucristo en un mundo perdido. Es que el tiempo avanza y el Señor está llamando al pueblo, aleluya, a predicar el evangelio, a dar a conocer al Señor en todos los lugares que nos encontremos. Mire, no tenemos que ser grandes predicadores para testificar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, no hay que ser un gran predicador. Yo hablaba con unos pastores que voy terminando en estos días. Estoy sumergida en el libro de los Hechos. Volví al libro de los Hechos, pastor. La realidad es que a mí me encanta los temas del Espíritu Santo. Pero también hay una gran verdad hoy día. Hay necesidad del poder del Espíritu. No sé si ustedes lo están viendo,
Pero los tiempos de antes, las restauraciones, las liberaciones, las sanidades, las maravillas, los prodigios, los milagros, Dios no ha cambiado. Y hace que uno pregunte y se mire y se evalúe. Pero yo hablaba con unos ministros en estos días y yo decía, mire, nosotros a veces nos falta decirle al pueblo y aún aquellos que están encaminándose en el Señor en los primeros pasos, que cuando vamos al libro de Pentecostés, el mandato o la ordenanza de Cristo es sencillo. Él dice que sean testigos. Que sean testigos. O sea, predica a través de tu vida las grandezas de aquel que te libertó. Sea testimonio vivo de que realmente tú has sido transformado por Cristo. Él está diciendo, no, él no dijo ve. Él le dijo en los evangelios, ve y predica y haz discípulos. Pero cuando vas al libro de los Hechos, Él dice, yo necesito que puedas manifestarle al mundo y que puedan ellos conocer la gloria de Dios a través de tu vida. Dios está llamando a la iglesia a que podamos hablar del poder de Dios que transforma, que liberta, que restaura, que consuela, que fortalece. El poder de Dios que no tiene límites, aleluya. El poder de Dios que está al alcance de todo aquel que abrace a Cristo, lo quiere, lo anhele. Él está esperando una iglesia que tiene libre acceso al cielo, que no establezca límites, que imposibilite la entrada a la gente, sino que ofrezca a la gente la entrada para llegar al cielo. Él está esperando que en estos tiempos, que lo que queda es poco, que nosotros asumamos nuestra postura, que entendamos nuestra responsabilidad y abracemos nuestro privilegio y que seamos testigos del poder de Dios. Así que cuando miramos las palabras en resumida cuenta del apóstol Pedro, aleluya, y las pinceladas que podemos sacar de lo que dice Pedro, él está diciendo, mira, aquí lo que hay que recordar es que debes recordar lo que Dios hizo en tu vida, debes recordar lo que Dios hizo en tu vida, debes recordar cómo te transformó, que no se te olvide, pero también debes recordar que Dios está esperando algo a cambio de parte de su pueblo, en gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros. Ser pueblo de Dios significa ser embajadores, anunciadores de las virtudes del Señor. Y nuestra tarea principal y propósito principal es predicar, es proclamar el evangelio a un mundo perdido. ¿Cuántos quieren que su familia se salve? ¿Cuántos necesitan familias que se salven? Levanten las manos. En un mundo donde se ha tergiversado la verdad, hoy más que nunca. En un mundo donde Satanás se ha levantado para tergiversar la identidad del ser humano, donde la gente ya no se definen, no tienen sexo, pueden decidir a no tener sexo, ni hombre ni mujer, sino no tiene sexo. En un mundo donde Satanás la está tirando con todas, con furia en contra de su iglesia, de la iglesia y en contra de su familia y su comunidad y donde quiera que se pare. Es necesario que la iglesia sea luz en medio de las tinieblas. Es necesario, aleluya, que en la luz, que la gente pueda recibir mediante lo que es la presencia de Cristo en nuestra vida. Es necesario invitar a la gente a que conozcan, aleluya, al que puede transformar su vida. Es necesario que la gente pueda experimentar el amor de Dios a través de nuestra vida. A mí me parece que tenemos un gran reto. Le dije al principio, me asustan estos tiempos porque siento que la iglesia no hemos entendido que el reino avanza, pero el infierno se está encargando de tratar de arrasar con todo lo que pueda arrasar en el camino. Lamento lo que está pasando en estos días.
En todos los lugares, miles, millones de personas se pierden sin Cristo. Sin Cristo. Sus hijos, sus nietos están siendo expuestos a un mundo contaminado, a un mundo perverso. Y es necesario restablecer a Cristo en nuestros hogares y donde quiera que pisemos, que volvemos a la esencia de Cristo. Es tiempo de levantarnos como faro de luz en medio de los tiempos. Es tiempo de reaccionar y decirle al Señor: invísteme de tu poder, poder que transforma, poder que quita la valentía, poder que quita la timidez, poder que nos capacita para hacer el trabajo. Es tiempo, iglesia. Le hablo inquietada y movida por el Espíritu Santo. Es un tiempo difícil y mi tiempo se acabó. Difícil. Probablemente estaban esperando una palabra de gozo. Gócese en la esperanza que el Señor viene y que le está hablando a sus escogidos a que se preparen y se levanten en el nombre del Señor. Gócese en la esperanza que el Señor quiere profundizar con su iglesia y llevarlos a otras experiencias y otras dimensiones espirituales. Aleluya. Para quitarle a las garras del infierno lo que le pertenece a nuestro Señor. Nuestros hogares le pertenecen. Nuestros hijos, nuestros nietos, esposas, esposos, tíos, tías, abuelos, abuelas, primos, primas, le pertenecen al Señor. ¿Cuántos han declarado: yo y mi casa serviremos a Jehová? Le pertenecen, lo ha declarado. Su palabra no torna atrás vacía. Ya lo enviaste. Ya lo enviaste. Ya lo declaraste. Es tiempo de levantarte y trabajar sobre lo que has declarado. Es tiempo. Llegó el tiempo. ¿Cómo lo trabajo? Caminando en fe, haciendo lo que el Señor me está pidiendo que haga. Aunque venga el momento difícil, aunque me demande un tiempo aparte. Digo, mire, las obligaciones con el Señor son primero. La responsabilidad con el Señor es primero. Lo que el Señor está pidiendo, eso va primero, iglesia, va primero. No va tercero ni segundo, va primero. No es de vez en cuando, no es si puedo. Va primero. Va primero. Y lo que queda es poco. A mí me parece que el Señor lo que está haciendo es un poquito. Porque como no quiere que nadie se pierda, sino que todos prosigan a la vida eterna. A mí me parece que el Señor le está diciendo: deme un break, deme un break, deme un break. Es que la sierva está de rodillas orando. Es que está el siervo clamando en la esquina por los suyos. Deme un break, deme un break, deme un break pronto. Pronto. Y como Cristo viene pronto, hay un Dios del cielo demandándole a la iglesia y esperando que nos levantemos en el nombre de Jesús a representar, aleluya, con altura y excelencia y poder de lo alto al Dios que nos escogió para ser parte de su familia y del pueblo escogido. ¿Cuánto le pueden alabar y adorar? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que tu palabra ha hablado, Señor, a corazones y mentes. Señor, la dejé tal y como me la diste. Cuando luché por algo más profundo, no me dejaste. Querías la esencia y eso mismo dejé.
Eso mismo, no le añadí, Padre, lo dejé como tú me lo diste. Tu pueblo ha escuchado, ha oído tu palabra. Y tu pueblo, todos anhelamos hacer tu voluntad y agradarte. Tu pueblo necesitamos tu ayuda. Sin ti, sin el poder de tu espíritu, no lo podemos hacer. Sabemos y damos gracias por el privilegio que tú nos has dado como iglesia. Gracias por escogernos. Gracias por escogernos. Gracias por, Señor, darnos nombre, identidad en Cristo. Gracias por el poder, la autoridad que tú le has conferido a la iglesia por medio de Jesucristo. Yo solo te pido, te los dejo en tus manos junto con la palabra. Yo solo pido que tú cumplas tus propósitos en sus vidas y les ayude a vivir y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús damos gracias por tu palabra. Amén y amén.